Nunca pensé que el dolor más grande de mi vida no vendría del campo de batalla, sino de mi propia casa. Las mujeres militares solemos cargar con dos guerras, la que enfrentamos en la misión y la que muchas enfrentamos en silencio, dentro de nuestras propias vidas. Y te juro, nunca imaginé que la traición podía sentirse peor que una bala. Mi nombre es Ana Beltrán, tengo 32 años y soy sargento del ejército. Y hoy te voy a contar lo que me pasó, algo que todavía me quiebra cuando lo digo en voz alta, pero que creo que muchas mujeres necesitan escuchar para no sentirse solas. Antes de seguir con mi historia, quiero que le des un like a este video y me comentes qué harías tú si te pasara una situación así. De verdad me gustaría leer tu comentario porque lo que viví no se lo deseo a nadie. Ahora sí, continuamos. Todo empezó unos meses antes de mi despliegue a una zona fronteriza. Era una misión complicada, de mucho riesgo, y yo estaba mentalmente preparándome para todo, menos para lo que venía después. Mi esposo, Daniel, parecía apoyarme. Teníamos 5 años juntos y aunque últimamente discutíamos un poco más, yo pensaba que era solo el estrés de mi partida. Él me abrazaba todas las noches y me decía, «Tú vuelve, lo demás lo resolvemos cuando regreses». Yo le creí. Qué ingenua fui. Recuerdo el día en que partí como si lo estuviera viendo ahora mismo. El sol saliendo, el ruido de los helicópteros, mis compañeras ajustando su equipo y yo tratando de memorizar el rostro de Daniel mientras se despedía. Me dijo que me amaba. Y yo, como una tonta enamorada, le creí cada palabra. La misión duró más de lo previsto. Había mucho movimiento en la zona y nos tocó extender fechas. Mis comunicaciones con Daniel eran cortas y frías. A veces no contestaba durante horas, a veces me decía que estaba cansado, otras simplemente dejaba mis mensajes en visto. Yo trataba de no pensar mal. Una de mis compañeras me dijo, «Ana, cuando un hombre deja de hablar, algo está escondiendo». Yo me reía y le decía que no, que Daniel era distinto. ¡Qué ironía! Una noche recibí un mensaje de mi hermana menor. Era extraño porque casi nunca me escribía cuando yo estaba en misión. Lo único que decía era, «Llámame cuando puedas, es importante». Sentí un vacío en el estómago. Cuando por fin pude llamarla, su voz estaba temblando. «Ana», me dijo, «necesito decirte algo, pero prométeme que no vas a hacer una locura». «¿Qué pasó? ¿Está bien, mamá?», pensé lo peor. «Mamá está bien, pero tú no, y quiero que estés preparada». Sentí un frío subirme por la espalda. Ella respiró hondo. Vi a Daniel. No estaba solo, y no parecía algo reciente. Me quedé en silencio. No podía creerlo. Pensé que quizá era un malentendido. Quizá era una amiga, una compañera del trabajo, alguien con quien hablaba de algo importante. Pero mi hermana, que siempre fue directa, agregó, «Ana, estaba con una mujer, tomados de la mano, y él la abrazó como si tú nunca hubieras existido». Sentí que la sangre me bajó de golpe. Estaba en medio de la nada, con mi arma, mi uniforme sucio y el corazón hecho pedazos. No podía gritar, no podía llorar como una mujer normal. Allí no. Allí tenía que seguir actuando como sargento. Colgué la llamada y caminé hasta un punto donde nadie pudiera verme. Me apoyé en una roca y respiré hondo. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a romper el chaleco. Yo quería convencerme de que mi hermana se había equivocado, de que había malinterpretado las cosas. Pero algo dentro de mí, algo que una mujer siempre presiente, me gritaba que todo era verdad. Los días siguientes fueron un infierno. Daniel seguía distante, cada vez más, y yo, mientras tanto, tenía que liderar patrullas, revisar mapas, dar órdenes, fingir que todo estaba bien, pero no lo estaba. No lo estaba en absoluto. Entonces, llegó el día en que recibí la confirmación que me destruyó por completo. Un mensaje que jamás pensé encontrar. Un mensaje que no era para mí. Un mensaje que él me envió por error. Y ahí
Ahí empezó la peor parte de mi historia. Cuando recibí ese mensaje, estaba sentada sobre una caja de suministros, limpiando mi arma después de una larga jornada. Estaba agotada, con la mente dispersa, tratando de no pensar en Daniel ni en lo que mi hermana me había contado. El sonido de la notificación hizo que mi corazón diera un salto absurdo, de esos que dan las mujeres que aún intentan creer en lo imposible. Pensé que quizá él había reflexionado, que me escribiría algo amoroso, una disculpa, una explicación, algo que me devolviera aunque sea un pedazo de paz. Pero cuando abrí el mensaje, entendí que mi vida estaba a punto de romperse en 1.000.000 de piezas. Era una nota de voz, casi 1 minuto completo, y no era para mí. Tenía ese tono que uno usa cuando habla con alguien con quien tiene confianza, cariño y deseo. Lo supe desde la primera palabra. Su voz no sonaba como cuando hablaba conmigo. No tenía ese tono cansado con el que últimamente respondía mis mensajes, ni esa frialdad distante que a veces me hacía dudar de si aún me quería. Sonaba cálido, suave, casi joven, como cuando recién nos conocimos. Escuché su respiración antes de que hablara. Te extraño. No sabes cuánto. Mi mano tembló de una manera que jamás me había pasado ni siquiera en combate. Sentí una corriente fría recorrerme el pecho y quedarse allí, clavándose como una espina. A medida que avanzaba la nota, la otra voz se escuchaba al fondo, una risa suave de mujer. Me ardieron los ojos. Él siguió hablando, diciendo cosas que jamás había dicho por mensaje en los últimos meses. Cosas que se supone eran para mí. Palabras que él nunca me dedicó durante mi misión. Cuando ella regrese, voy a decirle que no podemos seguir. Ya no siento lo mismo. Ese ella era yo. Me quedé mirando la pantalla como si me hubiera disparado. No podía moverme. No podía reaccionar. Estuve varios segundos así, paralizada, con las lágrimas acumulándose sin atreverse a caer, porque sabía que si empezaban, ya no iba a poder detenerlas. Sentí rabia, vergüenza, dolor, humillación y una especie de vacío tan grande que parecía tragarse todo mi cuerpo. Intenté respirar, pero cada inhalación se rompía dentro de mí. Me levanté despacio, como si mis piernas no me pertenecieran, y caminé hacia la parte trasera de la zona donde descansábamos. No quería que nadie me viera así. No quería que mis compañeras pensaran que no podía manejar mis emociones. En el ejército, una lágrima puede convertirse en un rumor, y un rumor en una etiqueta que te persigue años. Y yo no podía permitirme eso. Me apoyé contra un muro de sacos de arena y apreté el celular contra mi pecho. Los sonidos del campamento desaparecieron. No escuchaba motores, ni risas, ni radios, ni pasos. Solo escuchaba el eco de la voz de Daniel dentro de mi cabeza, repitiendo una y otra vez esa frase que se había vuelto un cuchillo. Ya no siento lo mismo. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía hablar de nuestra relación como si fuera una molestia? ¿Cómo podía estar con otra mientras yo arriesgaba la vida todos los días? ¿Cómo podía mirarme a los ojos la mañana en que partí y decirme que me amaba? Sentí que había sido una idiota. Sentí que todas mis fuerzas, todo mi entrenamiento, toda mi disciplina se desmoronaban. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero en algún momento escuché pasos acercándose. Era Morales, una compañera que siempre fue muy perceptiva. «Sargento, ¿está bien?» Me limpié el rostro con rapidez, pero era demasiado tarde. Ella me vio, me tomó del brazo y me dijo: «Venga, no se quede sola con eso». No tuve fuerzas para resistirme. Me llevó detrás de un vehículo blindado, donde nadie nos veía. No me preguntó qué pasó y eso agradecí. A veces solo necesitamos que alguien nos acompañe sin pedir explicaciones. Ella se sentó conmigo en el suelo, apoyó su casco junto al mío y se quedó allí en silencio. Ese gesto, tan simple, me sostuvo más que cualquier palabra. Después de un rato, cuando pude respirar un poco mejor, le mostré el mensaje.
Ella lo escuchó con los ojos cerrados, como si le doliera a ella también. Al terminar, me puso una mano en el hombro y dijo algo que nunca olvido. Ana, hay traiciones que duelen más que una bala, pero ninguna te mata si tú decides vivir después de ella. No sabía si estaba lista para vivir algo así, pero sus palabras se quedaron en mí. Esa noche no dormí. Me pasé horas mirando el cielo, preguntándome en qué momento dejé de ser suficiente para él, en qué momento me cambió, por qué no me lo dijo antes de irme, por qué me dejó ir a una misión peligrosa mientras él construía otra vida a mis espaldas. Pero entonces, algo dentro de mí empezó a cambiar. Una mezcla de ira, orgullo y dignidad comenzó a levantarse. Y esa emoción, esa fue la que me hizo tomar una decisión que marcaría todo lo que vendría después. Esa emoción que empezó a levantarse dentro de mí esa noche, mientras observaba el cielo oscuro de la frontera, no fue una rabia impulsiva ni un deseo inmediato de venganza. Fue algo más profundo, más lento, como cuando una herida empieza a cicatrizar desde adentro sin que tú te des cuenta. Era una mezcla extraña entre dignidad, tristeza, amor propio y una fuerza que no sabía que tenía. No podía cambiar lo que Daniel había hecho, no podía viajar al pasado para evitar esa traición, pero algo sí pude hacer. Decidir que no iba a dejar que eso definiera mi rumbo ni la mujer que era. Me quedé horas en silencio, escuchando el murmullo de los compañeros que hacían guardia, el viento moviendo las lonas de los campamentos y mi propio corazón golpeando como si quisiera recordarme que aún seguía viva, aunque doliera. Fue en ese momento que entendí algo que jamás pensé que me tocaría aprender en carne propia. Cuando alguien te rompe, tú eliges si sigues rota o si te reconstruyes de otra manera. Aún así, no voy a mentir. Los días siguientes fueron una prueba más dura que cualquier entrenamiento. Despertaba con la misma imagen en la mente. Daniel abrazando a esa mujer, riendo con ella, tocándola como hacía conmigo. Y luego venía la frase de la nota de voz. Esa frase que parecía grabada con hierro caliente en mi cabeza. Cada mañana me ponía el uniforme como si fuera una armadura que evitara que mis pensamientos me lastimaran, pero el dolor se filtraba igual, como agua entrando por una grieta. Mis compañeras me veían más seria de lo normal, más callada, pero ninguna hizo preguntas. En el ejército, a veces el silencio es respeto, y yo estaba agradecida por eso. Un día, durante una patrulla al amanecer, caminábamos por una zona complicada, llena de polvo, silencio y esa tensión que te hace sentir que cualquier cosa puede pasar. Mientras avanzaba, con mis botas hundiéndose un poco en la tierra suelta, pensé en cómo la vida puede cambiar sin previo aviso. Podía enfrentar emboscadas, explosiones, disparos, pero nunca me prepararon para enfrentar la traición de alguien que juró estar conmigo para siempre. Y lo peor era que una parte de mí aún intentaba encontrar una explicación, aún buscaba razones lógicas, como si la traición pudiera tenerlas. Me preguntaba si trabajaba demasiado, si era muy fuerte, si había sido poco cariñosa, si debía haber estado más presente. Pero mientras avanzábamos por el camino desierto, una verdad se hizo más clara que nunca. Ninguna mujer merece que la culpen por la traición que otro decide cometer. Yo no lo provoqué. Yo no hice nada malo. Él eligió fallarme. Ese pensamiento, aunque pequeño, me dio un respiro. No era mucho, pero era algo. Y con ese algo seguía avanzando, apoyándome en la rutina militar, como quien se apoya en un bastón para no caer. Las horas se hicieron largas, las noches también. Pero hubo un momento, unos días después, que marcó un antes y un después. Fue cuando Morales, la misma compañera que estuvo conmigo cuando recibí la nota de voz, se me acercó después del almuerzo. Yo limpiaba mi cantimplora cuando ella se sentó a mi lado, sin pedir permiso, como hacen quienes ya saben que no lo necesitan. «Sargento», dijo con voz baja, «lo que usted decida hacer cuando regrese,
que sea algo que la deje en paz. No actúe por dolor, actúe por claridad. Al principio no entendí completamente sus palabras, pero me quedaron dando vueltas todo el día. Paz, claridad. Dos cosas que no tenía, pero que necesitaba desesperadamente. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, algo que hacía para no reventar emocionalmente, pensé en lo que realmente quería hacer cuando regresara. Por supuesto, una parte de mí quería gritarle, reclamarle, preguntarle cómo pudo romperme así. Otra parte quería marcharse sin decir una sola palabra. Y había una última parte, la más herida, que simplemente quería escuchar una disculpa que yo sabía que nunca sería suficiente. Pero mientras escribía, mientras dejaba que mis pensamientos se derramaran en palabras torpes y temblorosas, me di cuenta de que no quería volver a casa como una víctima. Quería volver como una mujer que sabía su valor, aun si él no lo supo ver. Esa decisión me dio un poco de fuerza, no toda, pero la suficiente para sostenerme. Así que, cuando faltaban pocos días para terminar la misión, empecé a planear mentalmente cómo sería el regreso. No un regreso para él, no un regreso para enfrentar una pelea, sino un regreso para recuperar mi vida, mi dignidad y todo lo que había entregado sin que él lo mereciera. Pero nunca imaginé que lo que me esperaba al llegar sería aún más duro de lo que había escuchado, leído o imaginado durante esas noches largas. Porque una traición nunca llega sola. Cuando dije que una traición nunca llega sola, lo dije porque yo misma lo descubrí al volver. Es curioso cómo una mujer puede prepararse mentalmente para enfrentar balas, explosiones, largas noches sin dormir y situaciones donde cada segundo puede significar la vida o la muerte. Pero ninguna preparación nos enseña qué hacer cuando la persona que amamos se convierte en un desconocido. Durante los últimos días de misión, yo intentaba mantenerme firme, pero en el fondo había una inquietud creciendo dentro de mí, como una sombra que se hacía más grande cada vez que pensaba en volver a casa. No era miedo, era esa sensación amarga de que lo peor aún no había pasado, y estaba en lo correcto. El día del regreso, cuando el helicóptero aterrizó y sentí por primera vez el olor familiar de mi tierra, tuve una mezcla de emociones difíciles de describir. Quería llorar, quería correr, quería gritar, quería dormirme un año entero. Las despedidas con mis compañeras fueron rápidas, cada una cargando sus propias historias, heridas y pensamientos. Yo llevaba conmigo mi mochila, mi uniforme gastado y una dignidad frágil que intentaba no soltar. Mientras caminaba hacia la zona donde las familias esperaban, mis pasos se volvían más pesados. Miraba los rostros emocionados, los abrazos, los niños corriendo hacia sus padres, las parejas reencontrándose como si el mundo renaciera frente a ellos, y yo no veía a Daniel por ningún lado. Él sabía la fecha, sabía la hora, sabía que mi misión terminaba ese día. No tenía excusas. Me detuve un segundo, inquieta, sintiendo que esa ausencia era como un golpe seco en el pecho. Miré a mi alrededor varias veces, esperando verlo aparecer entre la gente, con su sonrisa de siempre, con esos ojos que alguna vez me hicieron sentir segura. Pero nada, no vino. Y por más que intenté controlarme, la decepción me inundó como un cubo de agua helada. Antonio, uno de los oficiales que viajaba conmigo, se acercó y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, aunque él y yo sabíamos que era mentira. Me despedí rápido y salí de la zona de recepción con el corazón apretado. Pedí un taxi y durante todo el camino no hice más que mirar por la ventana, sin ver realmente nada. El chofer intentó hablarme, hacer algún comentario amable, pero yo no tenía fuerzas ni para responder. Cuando llegué frente al edificio donde vivíamos, sentí que mis manos temblaban. Respiré hondo y subí. Cada escalón era una mezcla dolorosa de expectativas rotas. Tenía una llave en la mano, pero no la usé de inmediato. Me quedé parada unos segundos frente a la puerta,
preguntándome si debía entrar, si estaba lista, si podría soportarlo. Finalmente giré la llave y empujé. Lo primero que me golpeó fue el silencio. Un silencio extraño, incómodo, que no pertenecía a un hogar, sino a un lugar abandonado emocionalmente. Dejé mi mochila en el piso y caminé despacio hacia la sala. Todo estaba igual, pero al mismo tiempo distinto, como cuando reconoces una casa, pero sientes que la energía es otra, que algo está roto aunque no puedas verlo. Avancé hacia la cocina, luego al pasillo, y fue al llegar a la habitación que entendí el verdadero alcance de la traición. Había ropa que no era mía, perfume que jamás había usado. Huellas de una presencia femenina demasiado reciente como para ignorarla. Sobre la cómoda, una pulsera dorada que yo nunca había visto. Y sobre la cama donde dormimos juntos 5 años. El lado que era mío estaba perfectamente acomodado, como si nadie lo hubiera tocado durante semanas. Pero el otro lado, él sí estaba marcado, hundido, usado. Sentí cómo mis piernas perdían fuerza. Me apoyé en la puerta y cerré los ojos porque la imagen de esa cama era peor que la nota de voz, peor que las palabras frías, peor que su ausencia en mi llegada. Aquello era prueba física. Era el rastro que confirma lo que el corazón aún intenta negar. Me quedé así, respirando como si cada inhalación me doliera en el pecho. Abrí los ojos y me obligué a entrar. Caminé hasta la cómoda y tomé la pulsera con 2 dedos, como si quemara. No era una pulsera barata, tampoco una pulsera que una mujer deja por descuido. Era una pulsera que se deja cuando ya se siente dueña del lugar. Me ardió la cara, no de tristeza, sino de humillación. Él había traído a otra mujer a nuestra casa, a nuestra habitación, a nuestra cama. Mientras yo patrullaba montañas, mientras me enfrentaba al peligro, mientras trataba de mantenerme fuerte, él vivía una vida paralela, como si yo fuera una sombra que podía borrar cuando quisiera. Y aunque no quería aceptarlo, lo más devastador de esa escena no fue descubrir que me engañaba. Fue darme cuenta de que ya no le importaba ni siquiera ocultarlo. Me senté al borde de la cama, sintiendo un temblor que no podía controlar. Y mientras respiraba profundo, solo pude pensar una cosa: esto no termina aquí. Me quedé sentada al borde de la cama un largo rato, con los codos en las rodillas y las manos cubriéndome la cara, intentando procesar todo lo que estaba viendo, todo lo que estaba sintiendo y todo lo que sabía que tenía que hacer. Había una especie de vacío en mi pecho que no sabía si era dolor, rabia, decepción o simplemente agotamiento emocional. Porque una cosa es saber que te traicionaron y otra muy distinta es verlo frente a ti, verlo tan claro, tan palpable, tan descarado. Sentía como si cada objeto en la habitación me mirara fijamente, recordándome que había sido desplazada, reemplazada, borrada de mi propio hogar. Y aún así, había algo extraño dentro de mí, una calma inquietante que no era resignación, sino una lucidez fría que solo aparece cuando ya no tienes lágrimas que derramar. Cuando finalmente me levanté, lo hice despacio, con la dignidad rota pero aún de pie. Caminé hacia el closet y abrí las puertas de par en par. Mis cosas estaban ahí, sí, pero movidas, amontonadas a un lado, relegadas, como si él hubiera reorganizado todo para hacer espacio a esa mujer que ahora ocupaba mi lugar. Entre mis uniformes encontré un vestido que no conocía y que sin duda no era mío, colgado encima de mi ropa, como si fuera un recordatorio cruel de que esa extraña había tenido la libertad de invadir mi vida sin pedir permiso. Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a tragar. No me iba a derrumbar otra vez. No en esa casa, no frente a esas paredes que habían sido testigo de nuestra vida juntos. Me acerqué a la ventana y respiré hondo. Afuera, el mundo seguía como si nada. Los autos pasaban, la gente caminaba, un perro ladraba en la distancia
¿Y yo? Yo estaba ahí, luchando por mantenerme entera mientras mi vida se desmoronaba silenciosamente. Y aunque hubiera querido tener tiempo para pensar con calma, la realidad no me lo permitió. Escuché la llave entrar en la cerradura de la puerta principal. El sonido fue tan claro, tan contundente, que todo mi cuerpo se tensó. Me quedé inmóvil, sintiendo que el corazón me golpeaba las costillas como si quisiera escapar. Era él. Tenía que ser él. No sabía si estaba lista para enfrentarlo, pero no tenía opción. La puerta se abrió y escuché sus pasos. Pasos tranquilos, confiados, como si regresara a su casa después de un día normal, como si no hubiera nada que ocultar, como si no esperara encontrarme ahí. Me quedé de pie en medio de la habitación sin moverme, esperando a que entrara, y cuando lo hizo, la expresión en su rostro me confirmó algo que dolió incluso más que la traición en sí. No estaba sorprendido de verme, estaba incómodo, como si yo fuera la visita inesperada, como si yo fuera la intrusa. «Ana», dijo, sin saber si acercarse o quedarse en la puerta. No respondí, solo lo miré, y él bajó los ojos como un niño atrapado en una mentira, pero con ese aire de alguien que ya tomó una decisión y no piensa retroceder. «No sabía que regresarías hoy», murmuró como si eso arreglara algo. «La fecha siempre ha sido hoy», respondí con una voz que ni yo reconocí. Era firme, seca, casi militar. Él respiró hondo y apoyó una mano en el marco de la puerta. No hizo ningún intento por acercarse, abrazarme o siquiera demostrar un mínimo de arrepentimiento, y eso fue el golpe final. Porque uno espera enojo, excusas, nervios, pero no indiferencia. Su indiferencia me atravesó como un disparo directo al pecho. «Ana, tenemos que hablar», dijo finalmente. «Sí», respondí, «pero quiero escucharlo de tu boca. Quiero que me digas lo que llevas haciendo mientras yo estaba arriesgando mi vida». Me miró unos segundos y luego apartó la vista. Caminó hacia la sala, como si necesitara espacio. Yo lo seguí, con pasos lentos pero firmes. Él se quedó de pie frente al sofá, frotándose la frente evitando mis ojos. «Conocí a alguien», soltó al fin. No hubo adornos, no hubo suavidad, no hubo culpa. Solo esa frase cortante que partió todo lo que quedaba dentro de mí. «La trajiste a nuestra casa», respondí, sintiendo cómo las palabras me quemaban la lengua. Él cerró los ojos un instante y asintió con una calma que casi me hizo temblar. «Las cosas estaban mal entre nosotros desde hace tiempo», continuó. «Yo ya no sabía cómo decírtelo». «¿Y esta fue tu manera?», pregunté con un tono que ni yo sabía cómo estaba sosteniendo. Hubo un silencio largo, incómodo, insoportable, y luego dijo algo que me quebró un poco más. «Ella está esperando un hijo». Mi oído zumbó, mi vista se nubló por un segundo, y aunque intenté mantenerme firme, esa frase me arrancó el aire del pecho como si me hubieran sumergido bajo el agua de golpe. No solo me traicionó, no solo me reemplazó, había formado una vida con alguien más, y yo ni siquiera había tenido la oportunidad de defender lo que habíamos construido. Me quedé ahí, paralizada, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo mis pies, y sin embargo, algo dentro de mí se encendió con más fuerza que nunca. Porque entendí que lo que venía sería aún más difícil. Sentí que aquel silencio en la sala, después de escuchar mi nombre seguido de la palabra ascenso, no era solo un reconocimiento profesional, sino una especie de cierre emocional que yo misma había estado esperando sin saberlo. Sin embargo, mientras todos me aplaudían y yo mantenía la postura rígida, elegante, firme, por dentro tenía un torbellino que no lograba esconder del todo. Era como si mi corazón estuviera intentando ponerse al día con ese cuerpo que había aprendido a actuar sin flaquear. Cuando salí de la ceremonia,
Caminé directo hacia el patio exterior, respiré el aire frío que caía sobre la noche y sentí un peso enorme soltarse de mis hombros, pero también un miedo extraño, porque por primera vez en mucho tiempo, el futuro ya no me parecía una amenaza, sino un territorio desconocido que necesitaba aprender a habitar sin el dolor que me había acompañado tantos años. Esa misma noche me senté en mi habitación, aún con el uniforme puesto, y me miré en el espejo con una mezcla de sorpresa y alivio. Vi mis ojeras, mis cicatrices pequeñas en la piel, mi mirada cansada, pero también vi algo que no había visto desde hacía mucho. Vi a una mujer que estaba empezando a recuperarse. Una mujer que no necesariamente tenía todas las respuestas, pero que ya no estaba huyendo de sí misma. Me quedé ahí, observando mi reflejo, pensando en todo lo que había pasado para llegar hasta ese día, y de pronto, sin planearlo, me puse a llorar. Un llanto lento, profundo, que no rompía mi postura, pero que me limpiaba por dentro. Era como si mi cuerpo hubiera estado esperando ese momento para soltar años de miedo, de incertidumbre, de sentir que tenía que demostrar todo 2 veces para que me tomaran en serio. No lloraba por dolor, sino por alivio. Por fin había una pequeña parte de mi historia que tenía un final distinto. Sin embargo, aunque estaba avanzando, todavía quedaban heridas abiertas. A veces, en medio del entrenamiento o de una misión, el recuerdo de lo que mi expareja había hecho volvía como un golpe inesperado. No por extrañarlo, porque hacía tiempo había dejado de sentir algo por él, sino por la traición en sí. Esa sensación de haber confiado tanto en alguien que terminó rompiéndome justo en el momento en que más vulnerable estaba. Era como si una parte de mí temiera que la vida volviera a quitarme algo importante cuando menos lo esperara. Por eso, cuando conocí a alguien nuevo, un compañero de otra unidad, sentí miedo antes que interés. Él era amable, respetuoso, paciente, pero yo era una mujer que todavía analizaba cada gesto, cada palabra, cada silencio. No quería repetir la historia. No quería volver a perderme en alguien. Y aún así, él tenía algo que hacía que mis defensas bajaran sin esfuerzo. Me hablaba mirándome a los ojos, sin prisa, sin pretender nada. Era la primera persona en años que me hacía sentir segura sin que yo tuviera que fingir fuerza. No pasó nada entre nosotros durante meses, porque yo no estaba lista. Él tampoco presionó. Solo estaba ahí, como una presencia tranquila, como un recordatorio de que no todas las personas llegan para destruirte. Fue durante una misión particularmente tensa cuando me di cuenta de que mi corazón estaba empezando a abrirse otra vez sin mi permiso. Estábamos investigando una zona peligrosa, con poca luz y mucho riesgo, y él caminaba detrás de mí, atento a todo, como si su prioridad fuera asegurar que yo saliera bien de aquello. Cuando terminamos la operación, se acercó y me dijo: «Tu forma de mantener la calma es admirable». No era un comentario vacío, no era adulación, era reconocimiento sincero, y por primera vez en mucho tiempo me permití sonreírle sin miedo. Esa noche, mientras estábamos sentados sobre unas cajas en la base provisional, hablamos como nunca antes. Le conté una parte pequeña de mi historia, apenas un fragmento, lo suficiente para que supiera que había atravesado cosas duras, pero no tanto como para exponer mis cicatrices por completo. Él también compartió una parte de la suya, y en ese intercambio sentí algo que había olvidado que existía: la calma de ser escuchada sin ser juzgada. Cuando regresamos a la base principal, me quedé pensando en lo que había sentido allí, en medio de la nada, con un hombre que no quería poseerme ni controlar mi vida, solo acompañar mi proceso, y aunque todavía no sabía si permitiría que algo más naciera entre los dos, entendí una verdad que me cambió por dentro. La traición de mi pasado no tenía por qué dictar mis pasos hacia el futuro, y así, con miedo, con dudas, pero también con un corazón que poco a poco volvía a encenderse, seguí caminando.
porque la vida, aunque duela, aunque golpee, aunque rompa, siempre encuentra la forma de mostrarte que aún queda algo por reconstruir, algo por amar, algo por empezar de nuevo.